¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al lado B del desarrollo inmobiliario. Hoy tenemos aquí en el set a un invitado muy especial, mi amigo Jesús Amarillas. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Aquí listos a platicar un poquito de la industria esta de la construcción y todo el alrededor. No, amigo, pues muchas gracias por darte el tiempo de venir para acá. Pues platícanos, amigo, ¿quién es Jesús Amarillas y tu empresa Casa Corteza? Pues soy Jesús Amarilla, soy paisajista, tengo 14 años dedicándome al mundo de las plantas, que de repente la gente todavía a estas fechas no sabe bien qué es un paisajista. Nos dedicamos a las plantas, diseñar, es un lado de la arquitectura donde diseñamos los espacios, tanto interiores como exteriores, para que las construcciones pues luzcan de una manera pues muy bonita, ¿no? Entonces, es eso, mucha gente piensa que si pintamos cuadros de paisajes, entonces hay que explicar un poquito, es una jardinería, por decirlo así, pensada profesionalmente, con un proceso de diseño estructurado y profesional. Digo, somos productores, producimos bastante planta, crecemos mucho árbol, tenemos viveros boutique, que es como venta al menudeo, pero nuestra especialidad es hacer proyectos tanto para desarrolladores de vivienda como para el tema residencial, diseñar el espacio junto con un arquitecto o junto con el dueño para así transmitir las ideas que tiene el arquitecto de lo que planeó en construcción, que el jardín hable el mismo lenguaje y todo sea pues adaptado al cliente final al que va a utilizar el espacio, ¿no? Básicamente a muy gran... En eso engloba En eso engloba lo que hacemos, digo, pues en eso el estamos. paisajismo, es una rama de la arquitectura. Es una rama de la arquitectura, de hecho yo estudié arquitectura y ya después hay ciertas, Te vas digo, como en mi época, que especializando. ya no estoy tan quinceañero, aquí en Guadalajara no existía la carrera de paisajismo, por ejemplo, Ok. ya hoy ya existe, pero pues lo vas complementando con diplomados, maestrías, cursos, ¿no? Vas un poco, en aquel entonces me tocó Ciudad de México, varios lugares, tomar algunos en línea de Europa, para poder complementar un poquito el expertise y el dominar el tema, ¿no? Pero sí. Y ahorita comentabas acerca de en el desarrollo inmobiliario o en el tema de residencial, también en infraestructura urbana, por ejemplo. Sí, claro. Digo, es un área muy distinta, pero lo hacemos mucho. Nosotros hacemos mucha obra pública. Nos involucramos desde con algunos municipios para proyectar el espacio que van a intervenir. Que son parques, Que son parques, camellones. camellones, por ejemplo, en los últimos proyectos emblemáticos aquí en la zona, ayudamos al Ayuntamiento de Zapopan en el jardín botánico que están construyendo por acueducto. Digo, todavía no está abierto al público, pero es un jardín botánico que va a representar las especies de Jalisco en un área. Está muy padre el proyecto. Y nos tocó involucrarnos un poco porque el tema de las plantas es bastante complejo porque pues al final son seres vivos. Sí, Entonces no claro. es lo mismo que trabajar con un mármol o con una carpintería. Acá estás trabajando con un ser vivo y que no lo puedes hacer tan fácil, ¿no? O sea, no puedes tú decir, para mañana quiero un guaje colorado de 5 metros, ¿no? O sea, lo tienes que, o sea, tuvo que Planear. tener un proceso. Tampoco puedes ir a robarlo de su ambiente, ¿no? De donde él creció nativamente. Entonces, lo que ayudamos mucho en este proyecto en particular es de la idea o del deber ser técnico de ese proyecto en mercado que sí existe o de dónde pudimos conseguir las especies creadas, desarrolladas en vivero para llegar a una realidad que es lo que están haciendo hoy, ¿no? Entonces esa parte es la interesante cuando nos toca obra pública y hemos estado en otros proyectos, ¿no? Como ahora en Happy nos tocó ahí en la gran inauguración del Trompo Mágico, les ayudamos ahí con una glorieta al final, ahí que hacía falta. Mi macro periférico, que es una obra muy emblemática en cuanto a proceso de creación, digo, los que vivimos en Guadalajara, mi macro periférico es un parque lineal que le da la vuelta a prácticamente toda la ciudad. Es un proyecto que ganó algunos premios a nivel de América Latina. Es, hoy no se le ha dado el correcto manejo, o sea, hay especies que no se han logrado dar de manera correcta,
pero en papel y en teoría es un proyecto bastante interesante que posicionó a Guadalajara o a Jalisco en términos de varias competencias ahí. Son proyectos más complejos porque, por ejemplo, ahí son varios municipios que se tenían que poner de acuerdo. Se vuelven un poco más Es complicados. algo innovador, ¿no? Es algo innovador. Una La buena verdad que apuesta. Guadalajara digo, les voy a echar porras. Por ejemplo, hay una bibliografía de todo el árbol que hay en Guadalajara, por ejemplo, y prácticamente nadie más en México la tiene. O sea, la verdad que Guadalajara tiene bastante proceso hacia el mejoramiento de los espacios urbanos. Zapopan también tiene muchísima inversión hacia lo nuevo, hacia las nuevas tendencias, que es volver a cuidar las plantas, volver a poner plantas nativas, ser más consciente de las especies que estoy colocando en las áreas, porque al final, bueno, hubo procesos mal ejecutados, como la gente que llenó de ficus todo Guadalajara, ¿no? Que no son especies nativas, que pues trajeron otra fauna. Y hoy hay una conciencia de estar haciéndolo de una manera correcta, pues con plantas nativas, con árboles que realmente aportan a la biodiversidad que hay en la región, ¿no? Entonces, digo, son proyectos bastante complejos, no son sencillos, pero pues vamos por buen camino. Digo, yo desde mi lado como proveedor de esos proyectos, la verdad es que lo veo bastante bien y creo que Guadalajara o Jalisco va a colocarse muy pronto en ser como la punta de lanza en todo México de estos temas. Porque tuvimos como un cambio de los camellones enormes Sí. a camellones flaquitos que nada más le cabía un árbol y ahorita ya se está volviendo a... O sea, hay una Sí, intención hay una intención real por recuperar lo por verde. recuperar lo verde, pero también con una intención bien fundamentada en lo que sí estoy poniendo. O sea, por ejemplo, O sea, no nomás poner no nomás plantas poner por... por poner, y a veces los gobiernos, por precio o por comodidad de que este árbol ya está aquí. Por lo general, el árbol nativo no es el árbol más bonito, el más estético, a los ojos de cualquier persona normal, ¿no? Entonces, pues optan por escoger un árbol que para vista tal vez es más bonito. Que puede ser por modas también, Modas, tendencias. tendencias, lo vi en Pinterest, ¿no? Ajá. Y a lo mejor el árbol pues se desarrolla rápido y no es caro y pues pon de esos, están bien bonitos. Pues sí, vas a ver verde y van a cumplir una función, ¿no? O sea, se va a ver oxígeno, sí, pero también estás cambiando la biodiversidad de ese lugar, o sea, estás cambiando la fauna que se va a acercar, las abejas, o sea, estás cambiando lo que realmente existía aquí, ¿no? Entonces, hoy en Guadalajara, en Zapopan, hay una conciencia de sí hacer las cosas, sí que se vea lo más bonito posible, pero lo más Con un con un entendimiento ya de lo entendimiento natural. profesional. Sí, sí, sí. Igual el equipo por ejemplo, de Zapopan, de taxónomos y biólogos, la verdad que muy bien capacitados, o sea, saben lo que hacen. O sea, digo, vamos por buen camino. Es difícil, pero Sí, no, y es tardado, me es imagino. tardado, es concientizar, es muchas cosas. Pues Además de que, o sea, tiene que combinarse con varias administraciones que le den exacto, seguimiento, ¿no? exacto. Creo que el tema complejo es el cambio de decir, ok, sí, hay que poner estos 200 árboles aquí o estos 1000 árboles aquí. Ok, sí, hay que ponerlos, está bien. Pero después de haber hecho este presupuesto, este mantenimiento de tantas fechas, ya dimos este contrato, órale. Y después, que parques y jardines o quien sea la dependencia que los va a cuidar, que no esté topado. Porque también ese es otro punto. Pues a lo mejor ya con todo lo que se está haciendo nuevo, que sí se está invirtiendo muchísimo en plantas, se están poniendo muchísimas plantas, arbustos, árboles que realmente tengan la capacidad para darles Sí, sí, mantenimiento. sí. Entonces son dependencias sumamente aisladas Sí, es que y esa de repente, se combinan, pero no están sí, exacto, necesariamente bajo el... exacto. Y entonces a lo mejor el presupuesto cubría a lo mejor plantar hoy y cuidar 60 o 90 días. Ah, ok. Y ya después la pasas a tal otra dependencia. Ah, está bien. Pero a lo mejor esa dependencia ya no tiene la capacidad económica Ajá. para incrementar a lo mejor su personal o sus camionetas o la maquinaria o lo que sea
para darle el mantenimiento a esto que ya hicieron acá. Entonces, de repente esa comunicación se vuelve compleja o a veces se entregan a algo privado y pues el privado dice, ay, sí lo voy a cuidar. Y a la hora de la hora no lo cuida, ¿no? Entonces hay muchas como... El tema es que es un ser vivo, pues. Entonces, Sí. si no se le da el correcto riego, el correcto manejo, pues se va a morir. Entonces, se vuelve un poco complejo, pues, pero... Se tienen que combinar varias cosas para que jale bien Y eso. cada vez va mejor. O sea, digo, yo No, qué bueno que haya conciencia, ¿no? tengo En eso. 14 años dedicándome a esto y de hoy a hace 14 años, del Una cielo a la gran tierra. diferencia. Sí, sí, del cielo a la tierra. Y en el sector privado, o sea, las desarrolladoras, Ajá. los desarrolladores, pues los fraccionamientos Sí. también han metido Ahí se vuelve un poco iniciativas. más, se vuelve un poco más complejo. Por lo mismo que platicábamos hace ratito, de que el endémico no necesariamente es el más bonito, pero ya a nivel gobierno hay ciertas regulaciones que en ciertos proyectos, por ejemplo, nos tocó hace poquito diseñar uno que el 60% del arbolado tenía que ser nativo por imposición de permisos. Entonces, pues está bien, ya es un 60% de árbol que Sí. sí es de aquí, o sea, está padre. Porque también querer imponer que todo sea nativo sería lo correcto y lo beneficioso para todos realmente. O sea, no solo para la fauna, sino para nosotros también. Pero, pero también hay una estética, pues. O sea, en la arquitectura esa estética se vuelve bien compleja porque, ok, mi proyecto luce así y con un árbol nativo, no necesariamente digo, a lo mejor algunos me van a criticar por estar diciendo esto, pero digo, yo con mi tacto de arquitecto y Sí, todo, también o tienes sea, ese ojo. ese ojo de, pues no se ve igual. O sea, la verdad es que no se va a ver igual. ¿Cuáles son las especies Pues, nativas? ok. Cada región tiene su especie nativa. O sea, por ejemplo, no es la misma plantas nativas que hay en la barranca de Huentitán, aquí en Ujú. Guadalajara, que las que hay en el bosque de la primavera. Entonces, por zona Ok. va cambiando las plantas nativas. Entonces, digo, de repente yo subo mucho contenido de plantas y todo y me dicen, dime cuáles son las plantas nativas. Uf, pues depende en dónde estés. O sea, van a variar, ¿no? Entonces, lo que para aquí es exótico, en algún lugar es nativo. O sea, entonces en algún lugar existe solo, nace solo. Pero, o sea, hay que entender. Igual que nosotros, en algún lugar somos exóticos. Exacto. Sí, es como si un latino va a Asia, pues Claro, te ves diferente, ¿no? exacto. El tema es que en las plantas no está tan concientizado, ¿no? O sea, tú ves una planta y no entiendes que no es de ahí. O sea, digo, hay plantas muy obvias, ¿no? Como las de desierto, ¿no? O sea, las cactáceas. O sea, ves una biznaga, que es esta redonda de espinas, pues sabes que no es de Jalisco. O sea, Sí. sabes que es de una zona árida, donde, pues sí, a lo mejor algún desierto o algo, ¿no? O sea, que se adaptan muy bien. La ventaja de aquí Guadalajara, para nosotros los que hacemos temas de plantas, es que el clima es ideal para todo. Puedes tener plantas cactáceas, puedes tener plantas de costa, puedes tener plantas de bosque y realmente te da una paleta vegetal para jugar que entiendo, no son nativas, pero se adaptan muy bien aquí al espacio, ¿no? Entonces, nativas o endémicas, entonces, esa línea delgada está complicada. No, no hay mucha educación en el tema de las plantas, eso también es un tema, ¿no? Desgraciadamente no. Digo, yo que estudié arquitectura tuve una clase de un semestre de paisajismo y pues realmente solo era alguna paleta, aprenderte los nombres científicos de la paleta, ¿no? O sea, que realmente los nombres científicos pues te pueden servir o no, depende de tus procesos de... Pero todos los arquitectos tienen una empapadita por ahí en el Sí, camino, exacto. pero en el tema de ingeniería civil, bueno, digo, no sé, quizá yo soy neófito y hay otros ingenieros civiles que están más familiarizados con el tema de las plantas, Ay, la pero verdad yo es sí que casi no. definitivamente no conozco de plantas, o sea, no sé, yo veo un árbol y es un árbol, o sea, no sé si es Sí. ficus, Es un mezquite, un guamúchil, un arrayán, ¿no? no, 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 no. Sí. Sí, la verdad es que es un mundo muy, muy complejo. O sea, digo, creo que todas las carreras o todas las profesiones se vuelven difíciles y ser experto en una materia así es muy complicado.
Pero creo que en el mundo de las plantas hay un cierto nivel como extra de que si no las cuidas, si no sabes esto, se mueren. Sí, o sea, que hay un riesgo diferente. Sí, sí, claro. Creo que eso lo vuelve muy complejo. Y dos, creo que se perdió ese conocimiento que antes sí existía, de herbolaria, de todo eso, de que la gente sí tenía mucho contacto con las plantas. Creo que hoy meramente son estéticas. Digo, es lo que yo hago, ¿no? O sea, que las plantas, hacerlas estéticas para que en la arquitectura se vean bien. Pero creo que la gente dejó de concientizarlas y de ver los propiedades que realmente tienen, ¿no? Entonces también esto te aleja mucho de que sepas qué es o para qué sirve Pues la o industrialización, ¿no? Porque la industrialización o simplemente el saber si es desde... venenosa o no. Sí, O sea, exacto. por ejemplo, el otro día me tocó una amiga que se estacionó en un baldío y pues atravesó la banqueta que tenía un arriete con plantas y hay una planta que se llama mala madre y que te pica, ¿no? Entonces traía falda y pues le picó toda la pierna, ¿no? Y ya pues es que era una mala, o sea, para mí era obvio, pues no pasas por ahí porque esa O sea, madre tú sí la pica. ves y Yo dices, sí la veo y pues sé que pues sí no la la toques. conoces, claro. Exacto. Entonces, que es bien Pues es difícil, que, pues. imagínate, antes que se utilizaban para Para todo. medicinales, para condimentar, para perfumar, para incluso para decorar. Y si eran decorativas, si eran de sombra Sí. o de sol, e incluso pues el tema de las que son venenosas o dañinas, que incluso algunas de esas tienen propiedades curativas, ¿no? Curativa, sí. Ujú. Habría que saber. Digo, yo de herbolaria y eso, la verdad es que No, la yo verdad es no que sé, no es mi tema, ¿no? estamos desnaturalizados Desnaturalizados totalmente. Y eso que yo completamente. estoy en, digo, o sea, sabes dos, tres cosas, ¿no? Que la lavanda te tranquiliza. Órale. Pues, o sea, lo común, ¿no? No profundizo porque yo no practico la herbolaria, ¿no? Pero sí, o sea, si tú me enseñas una foto de un árbol, pues habrá algunos que no conozco, ¿no? Porque no son a lo mejor de esta zona, o sea, ni endémicos ni exóticos que llegan aquí. Pero pues yo creo que la mayoría de los que me pudieras enseñar sí los voy a conocer, ¿no? Entonces, digo, como tú a lo mejor si te enseño un método de construcción, pues me vas a saber, pues decir, pues esto se construyó así, ¿no? Sí, Esta sí. losa se llama así, ¿no? O sea, digo, yo aunque soy arquitecto realmente nunca ejercí muy poco, entonces, y pues como arquitecto estás deslindado de la estructura, ¿no? Así es. Entonces, no sé mucho. Entonces, digo, cada quien va dominando, ¿no? A lo mejor un carpintero, pues dices, esta madera con esta veta, pues es un nogal, ¿no? O no sé, cada quien va definiendo y va ganando expertise en su área. Y el tema de las plantas es que tiene demasiadas variables. O sea, si por ejemplo no va a crecer igual una planta que sí se adapte a la media sombra, por ejemplo, que en el sol, entonces a lo mejor se ve un poco diferente. Entonces, o sea, hay como muchos dependes, les digo Sí, yo sí. en la chamba, Por lo porque que dices, pues son seres vivos son y como seres seres vivos, vivos sí. son Sí, o sí, o sea, sea, no vemos dos humanos iguales, ¿no? Entonces la planta exactamente. también se comportan diferente, los ambientes, el espacio, Pues ya es el pH de que, la digo, tierra. esto es, no sé si es real o no, pero de que le hablan a las plantas y les cantan y les platican y tienden Sí, sí. a mejorar su... Yo no soy tan hippie así, o sea, no me siento a platicar con ellas, pero sí creo que la planta siente, que la planta se comunica entre ellas, o sea, que las plantas eh, sienten una buena intención, una mala intención. Por ejemplo, no sé, hay lotes que de repente hacemos que dices, ay, este lote nadie lo está pidiendo ahorita y vas a pasas otra vez por el vivero y los ves y 15 días están bien bonitos, como diciendo, sí, 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 no me, llévame. llévame. Sí, o sea, sí, al final son energías y Sí, las claro. plantas tienen demasiada energía y, y- y digo, por ejemplo, el tacto con ellas y todo, si no sabes cómo tocarlas, también te pican mucho, te lastiman. Entonces, si tú llegas como, te voy a ayudar, te voy a curar, te voy a poner un lugar mejor para ti, o sea, como pensando o sea, yo no se lo digo, pero pues digo, si yo me llevo una planta a un proyecto, pues es porque ahí se va a ver Sienten como las fregona, pues, vibras, la ajá, dices tú, intención. tú vas a ser la protagonista de este proyecto, ¿no? Porque por lo general siempre, digo, en nuestros proyectos siempre elegimos una planta como protagonista. No necesariamente lo decimos al cliente, pero decimos, en este proyecto la protagonista va a ser esto. Entonces, como sentir o sea, creo que, no sé, de alguna extraña manera la planta lo siente, o sea, Ujú.
Sí, está extraño, pero... No, está como un lugar para... Digo, me imagino que hay momentos de soledad en el vivero, por ejemplo, Sí. y que te puedas sentar ahí a meditar Sí, como en esa a mí naturaleza. me gusta mucho. Digo, en el vivero de producción, ahí tenemos 6 hectáreas, o sea, Ay, cabrón. es un mundo, ahí tenemos más de 200,000 árboles. Y me gusta mucho caminar entre los pasillos. Muchas veces, de repente, tengo una llamada así como que, ay, de esas que no quieres hacer o que traes un tema. Y digo, ay, mejor me espero a andar en el vivero y entre los árboles que fluya un poquito, como que de repente, no sé, la energía, Agarras como ajá, energía. agarras como... Pues al final creo que la gente, tengo muchos amigos que son godín de empresas, ¿no? Y dicen, se mueren por ahora que está como poniéndose de moda, bueno, que ya tiene rato poniéndose de moda el tema de irse al hiking y al cerro y así, ¿no? Y varios me A invitan, trepar ¿no? cerros. Y digo, no, pues es que, digo, yo estoy con las plantas siempre, o sea, si tú me invitas a estar con más plantas, pues como que más bien otra cosa. Llévame el smog a mí. Yo me les- No, o sea, digo, obviamente yo estoy mucho en oficina y eso, ¿no? No es como que yo esté en el vivero todo el día, pero la oficina real donde yo estoy, pues es un vivero, pues entonces es un vivero chiquito, pero es un vivero, pues entonces si estás ahí con las plantas, te recargas en un árbol, sientes, ¿no? O sea, entonces, digo, a mí me gusta ir sí me encanta estar en la naturaleza, o sea, sí voy, pero no es como, wow, es que mira este árbol y así, o sea, es una carrera en la que, digo, por ejemplo, para estudiar ingeniería civil tienes que ir como muy específico a un lugar, entender la estructura, todo, y plantas ahí donde quiera. Entonces, si tú vas al cine ahorita, agarras tu carro, te vas en camión, como cada quien se vaya, y vas por la calle y puedes ir aprendiendo de plantas, es solo observación. O sea, Mm. este tipo de árbol levantó la banqueta, este creció así, o este es muy horizontal, este crece muy vertical. O sea, puedes ir aprendiendo siempre, pues entonces, digo, cuando me invitan a platicar con estudiantes de carreras de paisajismo, de plantas y eso, pues siempre les digo, observen, porque ahí es donde está el verdadero conocimiento, pues, y la ventaja de nuestra carrera es que todo el día estamos viendo Sí, 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 plantas. O sea, en exactamente. cuanto sales de tu casa, o incluso en tu casa, dependerá, pues hay plantas, entonces puedes aprender. Sí hay lugares donde son más escasas, pero generalmente Sí, hay. generalmente va a haber, o Y si no sea, te metes a un lugar y hay macetas, hay sí, exacto, jardineritas. exacto. Y vas por la calle, digo, obviamente hay ciudades en las que yo soy de Sonora y pues allá no hay casi Son plantas, ¿no? Pero más árido, es muy árido, y el tema del agua es bastante complejo, escaso. entonces, pues sí, obviamente hay ciudades en las que no vas a tener mucho de dónde, ¿no? Pero una ciudad como Guadalajara, digo, está llena de plantas, ¿no? Y ahorita que comentabas el tema de los aspectos negativos en las plantas, hablando del tema del cambio de biodiversidad y las afectaciones a la fauna, el tema de las banquetas, que las raíces, Sí, digo, nos ha tocado hacer algunas obras donde las banquetas es un relajo. es un relajo. Tenemos que hacer la banqueta literal, Sí, un puentecito, hacer ¿no? un puentecito para que la gente pueda circular. Sí, sí, el tema de, es conciencia lo que hablábamos, falta de conocimiento, los árboles no es que uno se comporte de una manera y otro de otro, o sea, simplemente hay especies. Digo, no voy a hablar en términos técnicos, pero por ejemplo, un tabachín, sus raíces son muy elevadas. Entonces, si yo lo pongo muy cerca de una banqueta o de una construcción, de una cimentación, me lo va a mover. O sea, lo va a hacer. A que si le pones un tubo y que lo riegas hasta abajo y las raíces se van a ir para abajo. No. O sea, ese árbol así crece. Entonces, si tú lo pones ahí, vas a tener un problema. Invariablemente vas a tener una... Invariablemente, vas a tener un problema. ¿Ok? Entonces, ah, pon otro tipo de árbol. O sea, a lo mejor si pones una atmosférica, pues la atmosférica sus raíces son más profundas, muy delgadas, es un árbol relativamente chico, prácticamente mediano. No me va a dar un problema, lo puedo tener en un arriate, lo puedo tener en un espacio muy reducido, lo puedo poner muy cerca de una cimentación y no me va a dar ningún problema. Entonces, es saber qué árbol, qué especie voy a poner Y también el en cada mantenimiento, ubicación. ¿no? ¿O no? El O sea, que mantenimiento en la forma en la que lo podas y El eso. mantenimiento dependerá, digo, en Europa, en Estados Unidos, los árboles
urbanos, en calles y eso, los mantienen muy pequeños por lo general. En México y en países de América, América del Sur y así, los dejan crecer mucho a su máximo Frondosos. esplendor, ¿no? Vemos árboles gigantescos que luego se caen y caen en 3, 4 carriles, ¿no? Tiene sus ventajas, sus desventajas. El tema de eso es más bien, si por ejemplo es un tabachín que sí te iba a levantar la banqueta y a lo mejor le estás limitando el crecimiento, pues también estás limitando el crecimiento de las raíces. Ujú. Entonces puedes evitar o alargar un poco el proceso en el que te afecten algo. Entonces, Escuché algo y igual tú me vas a ajá, decir si es real, que el diámetro de la copa es proporcional al crecimiento de la raíz. varía mucho. O No, sea, no es depende una del árbol. regla, puede ser, sí, en ciertas especies sí, pero no es como una regla de, Ajá, de sí, sí, proporciones ajá, y, sí, ok. no. Dependerá de mil factores, Sí, pues, ajá. como dices, la especie. Sí, la especie, el pH, la tierra, a lo mejor la tierra tiene muchos más nutrientes hacia un lado que hacia el otro, a lo mejor acá el suelo es muy pobre, entonces, pues obviamente el árbol, la raíz la va a cargar hacia donde haya más nutrientes, o sea, como te digo, en esta profesión hay demasiados dependes que no dependen de un ser humano, pues, o sea, que Ajá. el árbol toma sus propias decisiones, la planta va a decidir cómo va a crecer, o Sí, sea, su entorno, su cómo le entorno, pega el el aire, sol, como dices, el agua. el pH del suelo, los nutrientes que va teniendo también en donde está creciendo, o sea, hay Sí, sí. mil opciones, Muchas, sí. bueno. ¿Qué, qué parte o qué ves bien en este tema de este proceso de avance que ha tenido la, A nivel pues, urbano. ajá, la parte urbana? ¿Cuáles son las propuestas positivas? ¿Qué planes hay en el plan de desarrollo urbano? ¿Qué cosas ves como que dices, esta iniciativa está muy buena, ojalá que la hagan? ¿Qué sería? Creo, creo que el camino que ya se tomó es una buena línea. O sea, es sí crecer la cantidad de árbol, crecer la biomasa, que sería el equivalente a la densidad de árboles de materia vegetal que hay. Y creo que se están tomando buenas decisiones. Digo, me encantaría que fueran mucho más rápidas o mucho más eh, prioridad, pero pues al final hay que ir compensando toda la Sí, sociedad, sí, sí. ¿no? Y creo que los proyectos que se están haciendo hoy son más, sí para ayudar al planeta, obviamente, pero también muchos de conciencia, ¿no? A lo mejor como un jardín botánico, no hay una necesidad real de hacer un jardín botánico, es solo concientizar, o sea, Ok. sentirte a lo mejor orgulloso de que no es un jardín botánico como el de la mayoría de ciudades importantes del mundo, que son jardines botánicos como que zona, no sé qué, zona, Ah, sí, sí, o sí, sea, sí, como sí. De los bonsai y de... muy de muchas áreas del mundo, ¿no? O Ajá. sea, como que conozcas a raíz de ese jardín botánico las especies que hay en otras zonas. Entonces, traen especies, si tú traes una especie de otra zona para acá, ya es considerada exótica. O sea, entonces es un jardín botánico de especies exóticas realmente. Entonces, el jardín botánico de aquí de Zapopan está bastante interesante porque es un jardín botánico de especies nativas de Jalisco. Ok. Entonces es como concientizarte que estas son tus especies, o sea, estas son tus raíces de esta Ajá. zona, por decirlo así. Ok, en zona Huirra, allá en los deditos de Jalisco, estas especies. En zona de costa de Jalisco, estas especies. En zona Barrancas, estas especies. En zonas boscosas, estas especies. Entonces, está muy padre porque es un recorrido vegetal, ¿no? O sea, un recorrido de las plantas que encuentras en todo el estado. Entonces, es mucho conciencia y creo que cada vez los niños ahora tienen más conciencia de las reforestaciones, saben más cómo reforestar a lo mejor que su abuelo, ¿no? Porque al abuelo nadie le enseñó que había que reforestar, o sea, nadie le dijo que era importante reforestar, ¿no? Entonces un niño ahora vive con la conciencia de la escuela de reforestar, se está acabando el planeta, hay que cuidar, hay que ahorrar el agua, ¿no? Entonces, creo que la sociedad en sí también lo está imponiendo, no solo el gobierno lo está dando.
Sí. Entonces creo que es algo mutuo. Es en conjunto. Es en conjunto y creo que en Jalisco se están tomando buenas decisiones por ese lado. Digo, sé que en otros estados no tanto, que no le dan prioridad tanto al tema de plantas, pero por lo menos aquí en Jalisco la verdad es que ayuda mucho que pues todavía tenemos bastante agua, que es fácil, tenemos un buen temporal de lluvias, o sea, hay varias ventajas geográficas. Por ejemplo, yo siempre he dicho temas y a lo mejor es más complicado de lo que para mí parece. Pero, por ejemplo, en un fraccionamiento, en un coto, ¿no? En un coto hay ciertas áreas verdes. Hay algunos que sí están más privilegiadas las áreas verdes. Hay otros que de plano nada más cumplieron Lo el mínimo. porcentaje que les tenían que dar y es lo que tienen para los niños salir, los perritos pasear. Pero de repente en un coto de 300 casas hay 150 terrenos, o sea, que no están construidos y es un terreno, si bien te va, algunos fraccionamientos los mantienen limpios. Si mal te va, hay gente que tiene ahí carros estacionados y camiones, o sea, Sí. cochinas. Entonces, como una iniciativa, no solo digo, yo lo veo en una escala más pequeña en un fraccionamiento, pero podría ser como en un tema en un sector urbano. Esos terrenos que tengan que ser parques públicos mientras no se construyan, por ejemplo. Bastante complejo, una idea interesante, pero entras en el tema del riego. Creo que uno de los retos más grandes de esto es que esas ideas se ven truncadas al momento de decir, ¿cómo lo riego? Quién lo va a ¿Quién mantener? lo va a mantener? ¿Quién va a pagar ese riego? ¿Quién va a pagar ese mantenimiento? Entonces, hay muchos proyectos en los que me ha tocado participar como, a ver, ven y dinos tu punto de vista. Y el foco rojo siempre es el costo alto de regar. O sea, porque por decir, ¿no? Suponiendo un fraccionamiento, tienes 3 lotes pegados, a lo mejor 1000 metros cuadrados, o cinco terrenos, 1000 metros cuadrados. Hay que hacer un parquecito en lo que se vende. ¿Ok? ¿Cuánta agua va a consumir? ¿Cómo le voy a acercar el agua? ¿Quién va a pagar esa agua en el Inter? O sea, te metes en en unos temas en los que ya el proyecto se trunca, pues, o sea, es un proyecto que no por lo general falla, pues, porque es difícil que alguien responsabilice. Ahorita está muy de moda y hemos estado teniendo cercanía con los bonos de carbono. Los bonos de carbono, hay empresas españolas que están muy fuertes en este tema, es principalmente empresas internacionales que están contaminando de más el planeta. Hay una multa que por el carbono que están generando. Entonces tienen que compensar ese carbono. Y una de las maneras que están como optando es cuidar ciertos hectáreas de bosque. Entonces ellos cuidan, pagan para que se cuiden, se mantengan sanos esos bosques, esas hectáreas de bosque. Y hay una certificadora, bueno, muchas certificadoras, donde certifican que tal empresa Ah, ok. internacional grandísima está pagando el mantenimiento y cuidado de ese bosque. Entonces ahí reciben un bono de carbono. Entonces a lo mejor ellos debían de pagar 10 millones de dólares, pero están compensando 12 millones de dólares. Entonces hay una utilidad de 2 millones de dólares. Es un modelo de negocio bastante interesante Sí. que estamos explorando un poco. Pero Pues digo, no quiere decir que esté bien que contaminen, pero pues por lo menos están retribuyendo de alguna exacto, manera, ¿no? porque al final las empresas de esas magnitudes, hay muchas, por ejemplo, petroleras, no puedes parar ¿no? O sea, generar el petróleo, o sea, Sí, lo no. van a seguir ¿Quién haciendo lo va a y, hacer? Pues, ajá, ¿quién lo va a hacer? Hay mucha industria que necesita el petróleo también, o sea, es un mal necesario, ¿no? Entonces, al final compensarlo de una manera, ok, positiva, sí. positiva, pues tiene sus ventajas, ¿no? Entonces, digo, antes no existía este tema, ¿no? Tiene pocos años que está y cada vez pues va más en auge, pues. Pues en algunos lugares ves en los camellones unas plaquitas que Sí. dicen Jardín cuidado por, jardín cuidado por sí, tal empresa. ajá. Sí, Que yo creo que eso es más bien como una, eso es más por marketing, o sea, porque tú sí, tengas tu una anuncio, propuesta ajá. como de eh, socialmente responsable, ¿no? Sí, exacto. Tengo un buen amigo que
Es mi tocayo, está muy metido en temas ambientales y él se encarga de darle cuidado a varios camellones para varias empresas y principalmente lo que él hace son jardines polinizadores, jardines para abejas, para mariposas, ay, se me fue el nombre, para chuparrosas, colibrís. Ah, colibrí. Y está padre el proyecto, o sea, está bueno, pues, porque al final, pues, por lo general hay camellones que están bien abandonados y pues una empresa privada paga eso y pues es un ciclo virtuoso para la fauna y para la flora de ese lugar. Entonces está padre. De alguna forma, la empresa aporta, es una aportación social. Ujú. Y si se les incentiva de alguna manera, pues creo que es Sí, algo sí, pues positivo, digo, ¿no? tienen la ventaja de que pueden tener un anuncio. Por ejemplo, Es un anuncio, pues a lo mejor sí, matan un poquito de impuestos, sí, exacto. alguna carga tributaria ahí. Sí, está interesante, digo, el tema con nosotros de los impuestos también está, digo, la venta de plantas, por ejemplo, si va a tasa cero, entonces también vuelve atractivo para ciertas industrias, entonces, digo que para los que quieren reforestar, de repente ahí tienen, digo, no entiendo yo muy bien de temas fiscales, pues, Más o pero menos. más o menos, digo, a lo que los clientes piden a veces es muy bueno el tema del IVA a tasa cero, como la venta de plantas Sí, y también eso. es una Ajá. forma de incentivar, ¿no? Sí, Esa exacto. parte. Sí. Y el Casa Corteza, que es Ujú. tu vivero, ¿cómo iniciaste? ¿Cómo fue tu camino de Uf, emprendimiento? mi camino de emprendimiento. Van tres nombres hasta hoy. Este, empecé, empecé cuando estaba estudiando, Ajá. arquitectura. Dije, voy a irme enrolando en temas de construcción. Dije, nadie me va a dar una casa en primer semestre estaba. A construir, ¿no? O sea, un morrito que me va a hacer, ¿no? Pero dije, bueno, voy enrolando y voy aprendiendo, voy haciendo contactos de obra. Y empecé con una empresa de jardinería, donde realmente lo que hacía era subcontratar todo. A los años, pues lo fui formalizando un poquito. Y como en cuarto semestre empecé a construir, con mis mismos clientes que tenía en la jardinería, empecé a construir un poquito, una remodelacioncita, una casita, y empecé. No me gustó. Nunca dejé las plantas. Y ya como para séptimo, yo creo, octavo, ya dejé de construir y todo plantas. Entonces, pues empecé a crecer un poquito y uno de los temas, una cosa lleva a la otra en esta industria, es que pues cuando haces un proyecto, pues muchas veces te sobran plantas o quitas plantas de un lugar que ya no les gustan y les llevas nuevas y pues te vas quedando con plantas y pues la ventaja de las plantas, a diferencia de bueno, de muchas industrias, es que pues de una mesa que te sobra a lo mejor de un proyecto no puedes hacer dos, ¿no? Entonces acá de las plantas pues vas haciendo más y Ok. y empieza ahí un poquito la producción. Empecé primero pues almacenando, renté un terrenito y ahí guardaba mis plantitas y poco a poco ahí pues ya después empecé a las a producir y así. Ya después, digo, el nombre ese era mi apellido, era Amarillas y pues como que ya había que formalizar un poquito más, cambiamos el nombre, se llamaba Terra Verde. Terra Verde seguimos haciendo paisajismo y demás. Después creamos pues el primer concepto en Guadalajara real de como vivero boutique, que está en el sur de la ciudad, todavía existe, yo no tengo nada que ver en ese proyecto desde el 2018, 19, pero es un proyecto que quedó ahí, que fue bueno, digo, hoy es como una tienda de vivero nada más, ya no hacen proyectos de paisajismo y eso, y en esa hacemos como la división, o sea, se queda Terra Verde y yo me separo de esa sociedad y hago Casa Corteza en el 2019 más o menos. Y Casa Corteza, pues sigue haciendo la producción, cada vez más en forma, cada vez más estructurada y más profesional, por decirlo así. Ya tenemos varios implementos ahí interesantes para agilizar los tiempos, varios diferenciadores que nos ayudan a poder hacer un poco más ágiles, que en esto pues el valor real es el tiempo, o sea, Sí.
es el timing de cuando pones la bolsa con su plantita a cuando ya la puedes vender, ¿no? Entonces hay que acelerar ese proceso. Empezamos a desarrollar y crecer mucho árbol. O sea, uno de los problemas de esta industria o de venderle tanto al constructor que hace obra pública como al constructor que desarrolla vivienda es el tema que se apalanca con el proveedor. Entonces hay que poder financiar, ¿no? Entonces, mucho de lo que crecimos en producción es para poder no batallar tanto en el financiamiento, ¿no? Entonces, no es lo mismo yo tener ya el producto hecho que me costó menos porque lo fui haciendo, a que me digas, necesito 1000 árboles, ve y cómpralos. O sea, y Sí, te sí, pago en sí. 90 días o te pago a 30 días, ¿no? Entonces, digo, por esto también crecimos bastante el tema de producción, porque nos ayuda a poder dar el servicio como el cliente lo está buscando, ¿no? Porque al Es final inventario. es inventario. Y una de las ventajas de otras industrias es que también el inventario va aumentando su valor. A diferencia, por ejemplo, de la tecnología, ¿no? Tú no puedes comprar 100 computadoras hoy y venderlas en 3 años porque pues esas van a estar obsoletas, ¿no? Entonces, el tema del árbol es una gran ventaja porque funciona muy parecido al agave, que prácticamente la mayoría de la gente entiende muy bien el tema del crecimiento del agave. Plantas chiquito, vendes en un 4, 5, 6 años, 7 años algunos, con un sobreprecio, ¿no? El valor del tiempo. Del tiempo. Y el árbol es igual. O sea, plantas chiquito, esperas el tiempo y ya tiene otra altura, vale totalmente distinto, ¿no? Entonces, O sea, digo, dependiendo el tamaño del árbol es como te lo van a pagar. exacto. Dependiendo, mucha gente, mucha gente, digo, este es un consejo que les doy a mis clientes cuando ya tengo confianza con ellos, porque cuando estás entrando piensan que es una estrategia de venta negativa de cierto modo. El valor del árbol es el grosor del tronco proporcional a la altura. El follaje no importa. El follaje lo vuelve a sacar. O sea, tú a lo mejor puedes ver un árbol sin follaje, pero está el tronco muy grueso, y a lo mejor en el vivero te lo están vendiendo barato, porque como no tiene follaje, no es tan atractivo. Entonces, en este momento es un mal momento para venderlo tú como viverista. Ok. Entonces, porque el cliente se va por la vista. Y la vista de un árbol, si Sí, está, sí, si sí. está flaquitito, pero tiene un friego de hojas, dices, ese. Ese es el bueno. Pero no, es al revés. El bueno es el grueso que está alto, ¿no? O sea, que está en buena proporción, pero lo que no puedes alterar es el grosor. O sea, el grosor es lo más importante Ese es en el el árbol. verdadero tiempo, pues. Ese es el En verdadero el tiempo. grosor está el tiempo. En el grosor está el tiempo. Y digo, pues es muy difícil saberlo si... Sí, claro. Sí, por lo general la gente compra a vista de follaje. Pues la verdad es que el follaje es lo de menos. El follaje lo vuelve a dar. O sea, a lo mejor este mismo año o el que viene, pero el follaje va a estar. También el follaje pues tiene su temporada, ¿no? Tiene su temporada. Algunos árboles son perennes o caducifolios. Estos son términos como muy básicos en esta industria. Caducifolio es que tira su hoja en algún momento del año, por lo general en En invierno, otoño. Ah, otoño, ajá. Sí, en otoño empieza a otoñizar, a ponerse rojito. caducifolio. 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 O perenne. Perenne es que mantiene su hoja todo el año. Entonces, hay esas dos opciones de árboles y, y pues hay gente que dice, ay, es que a mí los que tiran la hoja no me gustan, ¿no? Porque se quedan pelones. Pero pues hay que entender los procesos de los árboles, pues, o sea, así funcionan y hay que entender que también son bonitos solo con su estructura, pues, o Ujú. sea, que la verdad hay proyectos en los que lucen muy bien, hay proyectos. Digo, tú que estás en el medio de la construcción, de Tadao Ando, el japonés que construye como muy brutalista con mucho Sí, sí, concreto sí. aparente, Ujú. hay unos proyectos, no me acuerdo el nombre, pero que tienen unos árboles que son caducifolios, que tiran toda su hoja, y a mí me gusta más el proyecto Cuando están cuando pelones. están pelones porque hace lucir muy bien el fondo. Contrasta muy bonito el gris del concreto aparente son árboles, la verdad no recuerdo qué árbol es, pero es un árbol de madera muy blanca. Entonces se ve bastante padre el contraste. Digo, es encontrar lo bonito Sí. en su momento, ¿no? O sea, Hay un árbol que me gusta mucho que es que también es muy pelón, pero cuando da su follaje es como amarillo ah, y tiene como una caída, como si fueran panalitos la de... lluvia de oro.
Lluvia de oro. Uf, Lluvia de oro, sí, me ese está encanta padre, ese ese árbol. está padre, ese sí, digo, es exótico, no es nativo, pero la verdad es que luce muy, digo, de aquí de Guadalajara, ¿no? Luce muy padre, es un árbol muy llamativo, ese, y hay otro que también aquí en Guadalajara se usa mucho, que es la primavera, que también es amarilla, o la rosa morada, que ese es como rosita. La primavera, en vez de colgar como la lluvia de oro, que es como hacia abajo, esta es como unas nubecitas, Ah, sí. como unas nubecitas, y son guayacanes, amarillo y el guayacán rosa, y también hay blanco. Esos son como también muy padres aquí en Guadalajara, se usan mucho. Sí, Sí, ese tipo de árbol es el que a mí se me hace más atractivo. sí, Se exacto. me gusta mucho. Que luce bastante bien, pero, por ejemplo, un guamúchil o un mezquite o un huizache, que son árboles nativos aquí en Guadalajara, pues, para empezar, tienen espinas. Por ejemplo, el huizache tiene unas espinotas. O sea, no está tan padre, pues, o sea, es como, pues, hay que encontrar lo bonito, ¿no? O sea, Sí, sí sí, tienen sí. su atractivo, los guajes también, el papelillo, que a mí me encanta, el papelillo rojo, papelillo verde, es un árbol que como que la corteza se está, como si el papel se estuviera Ah, sí, sí, sí. desgajando, Ajá. están muy padres. Digo, hay muchos árboles que tienen su encanto, pues, que son muy bonitos, pero hay que saber apreciarlos, pues, para realmente entender Entender. que sí son y que tienen sus propiedades padres, pues. ¿Y donde tienes la producción, de qué tan grande es? Son 6 hectáreas donde tenemos producción aquí en Guadalajara. Tenemos 3 hectáreas en Colima, en Coquimatlán, y 1 hectárea en Tapalpa. Lo que en Coquimatlán, lo que hacemos, obviamente, árboles de clima cálido, de calor, como arrayanes, nim, lluvias de oro, primaveras, rosamoradas, ese tipo de especies. Y ahí las tenemos creciendo al piso. O sea, hay varias maneras de crecer las plantas, ¿no? Entonces esas están plantadas como si ya estuvieran en el jardín. Después pasamos por un proceso que se llama banqueo. Lo que hacemos es como con una pala, se va escarbando y la va sacando con todo y sus raíces. Y ya una vez así, se envasan, se ponen en una maceta y ya se estabilizan 3, 4 meses y ya se comercializan. Ese es como Ok. un proceso. Es árbol de crecimiento más grande, o sea, son árboles de arriba de 4 metros, hasta 10, 12 metros. 15 de repente, pero la mayoría todavía fáciles de mover, 10, 12 metros. Eso es en ese modelo. En Tapalpa tenemos puro árbol, principalmente pino, en bolsa. El pino es bastante delicado. El pino no puede pasar por el proceso de banqueo, se muere casi todo. Entonces ese hay que irlo escalando llega a su tope en cierto tamaño de bolsa, lo brincas a otro tamaño de bolsa, lo brincas a otro tamaño. Ese crece en bolsa siempre, de Ese lo bolsa en vas, bolsa. lo vas desarrollando en bolsa. Ok. Ajá. Entonces, clima frío. ¿Y ese es literal para Navidad o qué? No, 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 no pino de Navidad. Como pinos michoacanos, pinos gregis, son ornamentales también. Para proyectos más, cuando el estilo de la construcción da para usar un ambiente más boscoso. Boscoso, Ajá, campestre. campestre, Mazamitla, Tapalpa, aquí pues se usan mucho. Digo, aquí en el cielo, por ejemplo en Guadalajara, se usan mucho en el reglamento de construcción, viene pues toda esa paleta boscosa. Digo, son árboles que realmente se dan muy, muy bien aquí en Guadalajara. ¿Y el pino de Navidad, de dónde sale? ¿De dónde El lo pino de traen? Navidad, digo, nosotros no nos metemos en tema de pino de Navidad. La verdad es que es un proyecto bastante interesante que luego salen las tendencias en redes sociales de que ya no compres pinos de Navidad porque están Están matando el destruyendo árbol. Tapalpa. La verdad es que está bastante controlado el tema en México en general del tema del pino de Navidad y es bueno porque más o menos un pino normal tarda unos 4 años, 5 años en estar listo. Entonces son 4 años, 5 años que está generando oxígeno y obviamente son procesos controlados en los que en cuanto lo cortaron ya pusieron el nuevo, ¿no? Porque es el modelo Sí, de sí, sí. negocio. O sea, en cuanto me desocupó el espacio, entonces son bosques que están bastante cuidados y son o sea, los están regenerando. Es como con donde siembran parotas, por ejemplo, para hacer madera, ¿no? O sea, al final el productor de la parota está en cuanto tumba su árbol, que le dan el permiso
por lo general en el ejido para tumbarlo, pues ya está poniendo el otro, Sí. porque es un ciclo, pues y está bien, o sea, no, los mismos bosques van tumbando sus propios árboles y se van regenerando, es natural, es un proceso normal. Entonces, digo, acá obviamente es en masa, pero lo que está un poco mal de repente es que pues sí traen pinos que no son endémicos de esa zona o que no son nativos de esa zona y pues sí cambian un poco la fauna. Pero la mayoría respeta bastante ese tema, entonces está interesante. Digo, el pino de Navidad es todo un Y deal. la de aquí, tu terreno de producción. El de aquí, el de aquí son 6 hectáreas, está acá por Tlajomulco. Todavía hay bastante agua y tenemos pozo. Y ahí tenemos especie más comercial de lo que se vende como más común, o sea, lo que rota más rápido. Árbol ya listo principalmente, o árbol que rápido va a llegar al tamaño para poderlo comercializar. Y romeros, lavandas, dedomoro, udelia, toda esa planta que se utiliza mucho principalmente para el desarrollador. Nuestro cliente que más nos compra es el desarrollador y la obra pública en volumen. Entonces, ahí producimos pues bastante. O sea, ya sabes qué es lo que te van a... Sí, Empieza a preparar tu producción sí, en forma de lo que exacto. te van a Sí, comprar. exacto. Que está muy difícil predecir el mercado, pero pues al final, pues, si te falta algo, pues ya no es lo mismo comprar todo el proyecto que una parte. O en esta industria también se da mucho el trueque. Entonces de repente intercambias planta y eso es también muy común. Y por ejemplo, ahí como compraventa de plantas, Sí, sí, sí. o sea, por ejemplo, de una señora que tenía una pata de elefante ahí y llegan y se la compran ustedes o no, eso no se usa. Como No, no se usa tanto así como de que, una planta y te la compro y la vendo. Realmente no tanto. Lo que sí, en ciertas zonas, por decir, hay gente que en su casa produce, yo produzco lavandas, solo lavandas. Entonces, pues tiene ahí su plantación de 2,000, 3,000 lavandas y pues, digo, que para nosotros es muy poquita. Nosotros más o menos al año producimos 1,000,000 de plantas. Entonces, sí es mucho volumen. Tlajomulco es una zona como de pasto, ¿no? Sí, hay Se, muchos se, pasteros se que ven ya un cada buen vez se de... van acabando, los están aventando más lejos porque los desarrolladores ya llegaron y Sí, sí, ya están invadiendo. ya están pues comprando los terrenos que por lo general eran o del papá, del abuelo y pues era la industria, antes a lo mejor sembraban maíz y ya lo ven que era un poquito más rentable poner el pasto y... Porque el pasto pues, necesita muy poco mantenimiento, me imagino, ¿no? ¿O Mm, por qué? no, no es difícil el mantenimiento, necesita mucha constancia Ok, y necesita mucha agua. Entonces, también si los terrenos no tienen suficiente agua, no te da para poner pasto. ok. Entonces, tienen que tener su propio pozo. Hay terrenos que pues a lo mejor solo no tienen pozos, son de temporal y pues no puedes poner pasto. Y necesitas estarle dando pues su mantenimiento, su podadita. Por lo general casi todos tienen su tractorcito y pues se suben a darle su pasadita para que se vaya como más rápido el nuevo pastito creciendo y eso. Digo, nosotros nunca hemos producido pasto. Es un modelo de negocio interesante. Solo que cada vez las tierras son más caras. Entonces, digo, al productor, digo, viéndolo financieramente, pues es que no se paga renta, ¿no? Pero, pues al que le es más rentable es al que tiene los terrenos propios. Sí, al dueño de la tierra. Ajá, al dueño de la tierra. Pero, o sea, analizando el negocio, pues te estás comiendo un paso, ¿no? No te estás pagando renta. O sea, entonces, ¿cuánto te quedaría realmente si pagaras renta? Sí. Entonces, está ese como, Ya no es tan buen ya no negocio. está en buen negocio, ¿no? Exacto. Este, ¿Cuáles serían el reto, digamos, más grande que te tocó pasar en ese proceso de emprendimiento que tuviste? el reto más grande. Creo que el reto más grande es el proceso de ir creciendo, ir teniendo más constructoras y los procesos de pago de esta industria. Creo que eso es lo más complejo, porque creces, creces y, y vas haciendo más, ¿no? O sea, tus cuentas por cobrar cada vez crecen más. Crece más.
Entonces, llega el punto en el que o sea, es complejo estar financiando a muchas constructoras, ¿no? O sea, es como, y si a lo mejor una se atrasa, bueno, dos se atrasan, ajá, tres se atrasan, ay, cuatro se atrasan y ya te Sí, ponen un poco claro. complejo, ¿no? Y en esta industria es muy común que se atrase, ¿no? O sea, es, es común y es natural, por decirlo de alguna manera, No, la y cada industria. vez, ahorita lo platicamos, las políticas de pago cada vez son Sí. más, te tiran a matar cada Sí, vez. y también que cada vez hay más competencia. Sí, Y al final, pues si tú no quieres, si tú no puedes, sí, a ver, alguien me alguien lo que va a sí dar. quiere, Ajá. ¿no? Entonces te ponen ahí entre la espada y la pared, o de repente es como, no te ha pagado, pero quieren más planta, y es como, ay, pero no me has pagado. Pues sí, pero si no me pones más planta no puedo entregar y no puedo cobrar, ¿cómo te pago? Ah, Sí, sí, te ponen te ponen esos en esos dilemas. dilemas incómodos en el que a lo mejor tú ya cumpliste tu parte y ellos pues todavía no cumplen. O sea, es como esa parte un poquito compleja. Creo que es eso y que, y que también el trabajar con un ser vivo, o sea, siempre va a ser complejo. O sea, no puedes olvidarlo, no puedes descuidarlo. O sea, siempre tienes que estar ahí, 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 ahí. O sea, si no funcionó la bomba del riego, pues, o sea, del vivero, pues, imagínate, o sea, tienes que resolverlo rápido porque se te muere, ¿no? Entonces es como, tienes como ese constante de, está vivo, o sea, hay que cuidarlo, hay que Sí, sí, no, cuidarlo, no, hay que no atenderlo, puedes ¿no? decir, pues ahí deja los ladrillos un rato y no pasa Sí, no nada, pasa pues. nada, ¿no? Entonces acá esa constancia es compleja. Y creo que pues lo de la mayoría de los emprendedores, pues el personal, ¿no? O sea, creo que El capital el humano. capital humano, nosotros tenemos colaboradores de 10 años, 12, o sea, muchos años que tienen conmigo, pero siempre el capital humano va a ser, en todas las industrias, Sí, en todos los niveles, en todo, siempre va a ser un tema complejo, cada ¿no? vez se está poniendo más difícil eso. Sí, cada vez también hay más emprendedores también, creo, y que también hay, por ejemplo, en esta industria, a diferencia de hace 14 años a hoy, hoy hay infinidad, o sea, en aquel entonces éramos pocos, digo, hoy casi también conozco a todos, ¿no? Pero en aquel entonces éramos muy pocos realmente los que estábamos con un camino de lo que platicábamos antes de estar en línea, este, que no todos quieren ir como hacia adelante hasta donde dé, ¿no? O Ujú. sea, éramos pocos los que íbamos por ese camino, ¿no? Hoy son muchos. Entonces, y creo que en todas las industrias también pasa, ¿no? No, no es La cultura del emprendimiento la está, cultura del está fuerte, emprendimiento sí, está claro. fuerte y creo que también hoy está de moda las plantas. Entonces también el pastel se está repartiendo Más. entre más personas, que está bien. O sea, digo, obviamente pues quisiéramos que todo fuera para Sí, nosotros, sí, ¿no? pero no, Pero imposible. creo que en este mundo de como la sociedad, el ambiente, el planeta tiene que mejorar y tiene que hacerse mejores prácticas de lo que hacemos. Entonces, que haya más gente concientizando, pues llegamos a más personas y al final eso es bueno Beneficioso para todos. beneficioso para todos. Pues entonces, por ese lado, no hay tanto tema. Ahorita que platicabas el tema del emprendimiento y el empuje que hay ahorita en esa parte, se combinó yo creo que un poquito con lo de la pandemia, con la marca personal. Y creo que has hecho un gran trabajo tú en el tema de la marca personal. A mí me tocó conocerte, justo cuando te conocí, venías iniciando con ese tema de la marca y tuviste un crecimiento cañón. Sí, yo creo que ayuda muchísimo el tema. O sea, hay mucha gente interesada en las plantas, como platicábamos hace ratito, está de moda. Entonces, mucha gente quiere tener plantas, pero no sabe cómo. Entonces está Ajá. buscando quién le enseña un poquito, de dónde aprender, de dónde Sí, concientizar un esa poco. parte la has hecho Creo muy que bien, la de ayudó educación. bastante. Enseñamos mucho. Digo, yo soy una persona que enseña. Si tú le preguntas, ¿cómo se hace esto? Así, aunque seas competencia, o sea, no hay problema. O sea, es como, pues el saber es para todos Claro. y yo me acerqué cuando yo no sabía nada, me acerqué a muchos viveristas, gente de experiencia. Unos no me enseñaron nada,
pero otros, muchos me enseñaron muchas cosas. Entonces, creo que es una buena inercia que tiene esta industria y que pues al final lo compartimos un poco ahí en el perfil. Tratamos de que la gente pues se lleve algo de valor, que realmente es complejo. De repente dices, ay, ¿ahora de qué voy a hablar, no? Pero yo creo que lo hemos hecho bien. Nos hemos acercado a personas que nos han ayudado a hacernos el camino un poco más Ok. sencillo, que creo que eso también es importante, es porque no soy, yo no, la verdad es que yo no soy tecnológico, o sea, me costó, no soy tan protagónico tampoco, o sea, no lo disfruto realmente. Antes de eso mi perfil era privado, tenía 5 fotos en blanco y negro, entonces era como que no soy tan expuesto en esa parte. Ujú. Sí ha sido un reto de que salir de zonas de confort y me gustaría hacerlo más, ¿no? O sea, la verdad es que más vivo, más veo a otros y digo, ay, lo hace con Sí, tanta les facilidad, fluye le como... fluye. Y yo la verdad es que lo grabo 10 20 veces y de todas formas, ya les digo, ya así como salió, salió, dale. Escógete el mejorcito Escógete y... el mejorcito. Digo, ahí las muchachas me ayudan a grabar y eso en la oficina y pues, digo, ahí va. Digo, ya prácticamente estamos en 40,000 seguidores, que 40 digo, mil seguidores, son bastante bien. bastantes. La verdad nunca pensé tener tantos. O sea, le dimos porque pensamos que era una ventana de oportunidad, pero no lo entendíamos bien, ¿no? Entonces, digo, ahí va. Y en, digo, en el tiempo, en síntesis, ¿sientes que tuvo un tema positivo en tu tema comercial, por ejemplo? Nos ha costado un poco el convertir, ahora sí que seguidores dinero, ¿no? Por Ujú. ventas. Pero lo que sí nos ha ayudado mucho es en el proceso de cierre de proyectos. Creo que muchas de las personas que nos siguen difícilmente nos pueden comprar porque no están en la ciudad en la que yo estoy, ¿no? Y Ok. difícilmente vas a querer que yo vaya a tu casa no sé, en otra ciudad, ¿no? En Monterrey a lo mejor, porque ahí hay gente que lo hace bien también. Entonces, ¿por qué vas a pagar un sobreprecio porque yo vaya hasta allá? Es compleja esa línea delgada, pero sí creo que la gente local a lo mejor no me había visto en redes, pero por temas de recomendación o de que X o Y, ¿no? Que llegaron a alguno de nuestros viveros o lo que sea, le estamos haciendo, o sea, estamos como negociando esa parte. Y ve el perfil y ve que sabes. Entonces, es una ventana muy buena en el que, pues voy con él porque ya confío, ¿no? O sea, esa parte, por ese lado nos ha servido bastante. Y sí, en hacer proyectos en otras partes en Estados Unidos hemos hecho algunos y aquí en México en otras ciudades, solo el proyecto, ¿no? Solo el plano, aquí vas a poner tal planta, aquí tal otra. Ha estado interesante ese reto porque hay que hablar a varios viveros, a ver cuáles plantas sí se consiguen, cuáles plantas, ¿no? O sea, es un tema mucho más residencial. Con desarrolladoras de vivienda también lo hacemos, pero es un proceso más frío, por decirlo así, ¿no? Es como más, pero ya cuando hablas de un tema residencial, o sea, ya es como más, el que lo va a habitar te va a explicar qué necesita, ¿no? Entonces, cuando tú lo haces para un desarrollador, pues entiendes un general, ¿no? Entonces Ujú. no lo especializas tanto. Y ya cuando es el privado, está padre, no sé, me ha gustado esa parte, ver por Zoom con el cliente, la clienta, aunque el esposo dice una cosa, la esposa otra, no, es que yo quiero un árbol, no, yo no, o sea, pues digo, empieza uno a ser psicólogo de pareja también cuando empiezas a diseñar el jardín como cuando están haciendo la La casa, ¿no? casa. Es Sí, normal. sí. Y pues nos ha ayudado a hacer algunos proyectos fuera de Guadalajara, que pues eso está padre. Entonces digo, bien, la verdad es que lo recomiendo ampliamente. Creo que si eres bueno en algo, si tienes experiencia, si has pasado varios aprendizajes, pues compartirlo siempre Compartirlo. es bueno. Exacto. Alguien A alguien le va a seguramente servir. le ha de servir. Sí, exacto. Pues estás en una industria bastante padre, o sea, el Sí, tema del paisajismo, las plantas, la naturaleza, que creo que tiene el empuje que se le está dando ahorita en tema de conciencia social es algo muy positivo y tenemos que estar fomentándolo y integrándolo, nosotros que nos dedicamos al desarrollo, integrándolo a nuestros proyectos sí.
y pues que siga avanzando para pues que tengamos recuperar, ¿no? Recuperar un Sí, poquito de lo que ya nos comimos, sí. lo que ya destruimos. Y que creo que está muy padre que hoy, o sea, el desarrollador le preocupa realmente. O sea, que Sí, creo que no es solo el modelo comercial de cómo saco más lana, sino también cómo afecto menos, ¿no? O cómo recupero algo de lo que ya yo o otros en la industria ya dañamos, ¿no? Entonces creo que esa parte de conciencia cada vez va a ser más y que tarde o temprano vamos a tener un mejor planeta y que esta industria lo está haciendo. Ahí vamos por un buen caminito. sí, que siga creciendo. Pues amigo, muy interesante la charla. Nos da un podcast completo, yo creo, para hablar de las plantas y los beneficios y todo lo pues, todo lo que conoces del tema de... La verdad es que yo pudiera hablar 24 horas y no me canso Estoy seguro que sí. de hablar de plantas, pero digo, entiendo que los tiempos ahí resumimos, vimos como lo más apegado a la industria de tu mercado, de tus oyentes. Un saludo para todos. Y pues digo, espero que haya aprendido un poquito y que esté divertidos un ratito ahí aprendiendo Seguro que algo. sí. ¿Dónde la gente que le interesan las plantas, que quiere conocer más para, pues, para sus jardines, para... Hay mucha gente que le gusta solo por conocer y saber de la naturaleza, ¿no? Por tema cultural. ¿Dónde te pueden buscar, amigo? Mi Instagram personal es jamarillas91, y el de la empresa es Casa Corteza. Digo, en el personal es realmente donde subo el contenido de Ajá. educación, y en el de la empresa pues hay pues, proyectos y eso, ¿no? Es un poquito más referente a la empresa, pero si realmente lo que quieren es aprender de las plantas y eso, en mi perfil personal ahí les subo bastante contenido. Perfecto. Pues muchísimas gracias por haberte dado el tiempo. Bienvenido en otra ocasión. Ojalá que te des otro rato y platicamos ahora sí largo y tendido Muchas de los gracias. tipos de plantas. Cuando gustes, aquí estamos, con toda la actitud y pues muchas gracias por la invitación, muy agradecido. Pues un saludo para todos los Pues oyentes. muchas gracias, amigo. Y muchas gracias también a ustedes por haber estado en este capítulo del lado B del desarrollo inmobiliario. Nos vemos pronto. Recuerden darle suscribirse, like, sus comentarios, qué les gustó de este capítulo. Y recuerden que solo los obstáculos le dan sentido a los propósitos. Cuídense mucho.